el poder que hace hablar. Sea la conversión, la sanidad o la liberación de una persona, es el mover de Dios en plena acción. Sobre esto siempre habrá conversaciones y comentarios positivos o negativos, justos o injustos. Hace un tiempo, y realmente hace un buen tiempo, a comienzo del año 2004, estando en un pueblo de Cundinamarca llamado Tenjo, un respetable pastor reformado, miembro de la Sociedad Bíblica Colombiana, me abordó y me dijo que las sanidades y los milagros operados por un famoso pastor colombiano de fama mundial eran obra del espiritismo, eran obra de Satanás. Esa afirmación es muy delicada y mi consejo, y fue lo que hice en ese momento, es mejor callar y darle tiempo al tiempo. Son cosas muy delicadas. Sabemos que hay falsificaciones de los dones. Sabemos que hay un mover diabólico aún en estas cosas. Pero realmente, nosotros debemos callar frente a estos asuntos, a menos que abiertamente tal persona niegue que Jesucristo es el Señor. El poder de Dios siempre hace hablar a quienes nos perciben. El poder de Dios siempre va a provocar una reacción. Y eso es lo que encontramos en Mateo capítulo 9, versículos 32 hasta el 34. Jesús sana a un mudo. No soy yo quien lo llama mudo, es la Biblia. Yo sé que en nuestros tiempos prefieren hablar de sordos, pero la Escritura describe a esa persona como un mudo. Y Jesús sanó a este mudo. Y debido a esto las multitudes se alegraron. Pero los líderes religiosos, los fariseos, se enfadan y atribuyen el poder de Jesús a una alianza satánica. Aún hay personas hoy en el cuerpo de Cristo que rechazan el mover poderoso del Señor, el mover carismático del Espíritu Santo, considerándolo falso y satánico, como en el ejemplo mencionado anteriormente. El poder de Dios provoca diversas reacciones debido a las motivaciones, las necesidades, la fe y los prejuicios de las personas. Diga eso conmigo. El poder que hace hablar. Levante su voz y diga: siempre el poder de Dios hace hablar. Y diga eso también conmigo, diga: el poder de Dios provoca diversas reacciones debido a las motivaciones, las necesidades, la fe y los prejuicios de las personas. Quiero que observemos en detalle, por favor, Mateo capítulo 9, versículos 32 al 34, y nos daremos cuenta que lo que el ojo ve dependerá de lo que el corazón sienta. Lo que el ojo ve dependerá de lo que el corazón sienta. Y el primer aspecto que quiero resaltar es este: el poder que hace hablar a los necesitados y creyentes. El poder de Dios siempre hace hablar a la gente necesitada y a la gente creyente. Los versículos 32 y 33 dicen: mientras ellos salían, le llevaban a un mudo endemoniado. Así que Jesús expulsó al demonio. Y el que había estado mudo, la multitud se maravillaba y decía: jamás se ha visto nada igual en Israel. Vuelva sus ojos otra vez, por favor, a esos dos versículos preciosos. Mientras ellos salían, le llevaron un mudo endemoniado. No quiere decir que los sordos están endemoniados. Así que Jesús expulsó al demonio. Y el que había estado mudo, dígalo fuerte, habló. La multitud se maravillaba y decía, hablaba, alababa al Señor. ¿Y qué decían? Jamás se ha visto nada igual en Israel. Jamás se ha visto nada igual en Israel. Entonces llamo la atención a esta frase para ustedes. El que había estado mudo habló. Jesús, según leemos en los pasajes anteriores a este Mateo 9, 32,
Jesús da la vida a la hija de Jairo. Da vista a los ciegos. Y ahora da el habla a un mudo, de quien afirma Mateo, su mudez se debe a una cautividad demoníaca. Alguien trae al mudo, alguien acerca a este discapacitado a Jesús. ¿Quién? Bueno, no lo sabemos, realmente no lo sabemos, pero en esta acción de fe y solidaridad aprendemos que hay gente anónima que trabaja por los necesitados y la causa de Dios sin pretender reconocimiento alguno en la iglesia o la sociedad. Hay gente extraordinaria que nunca usted la verá en las redes sociales, nunca predicarán desde un púlpito, nunca conocerá sus nombres, pero muy seguido ellos están haciendo cosas a favor de los que no tienen voz, de la gente quebrantada, de la gente en aflicción, de la gente en angustia mental. Y esa gente es extraordinaria, y yo quiero que aplaudamos a esos anónimos solidarios, a esa gente de la que no sabemos nada, pero que hablan de Jesús con sus vidas, hablan de Jesús con sus acciones. Son gente tan sensible. Yo creo que aquí en la iglesia, en esta congregación de más de 500 adultos, wow, hay gente así, que seguidamente está ayudando a las personas. No sabemos quién llevó ese mudo a Jesús, pero lo que sí sabemos es que alguien lo hizo. Quiero que me escuche la gente tímida. Quiero que me escuche la gente que tiene una autoestima afectada. No importa lo que te haya robado la sociedad o lo que te perdiste. Dios quiere usarte a ti. Dios quiere que cuentes tu experiencia a alguien y solo diga, ven a Jesús. Que lo traigas a la iglesia un domingo. Eso es traerlo a Jesús. Que lo lleves a un grupo pequeño y saludable. Que lo traigas a una consejería. Que ores por él. Dios está contigo. Regresemos al pasaje. La palabra traducida al español como mudo viene del griego copón, que literalmente significa obtuso de lengua. En una sociedad judía, como en los tiempos de Jesús, se pensaba que cualquier disminución física o enfermedad era un juicio de Dios por los pecados de los antepasados o los propios. Y realmente eran discriminados. Así que este hombre no solamente no hablaba, este hombre había sido censurado injustamente durante el tiempo de su mudez. No sabemos si nació así. Hoy en ciencia sabemos que la gente no habla, la mayoría no habla porque no puede oír. Sabemos que una alta fiebre puede producir una sordera y afectar el habla de una persona. No sabemos cómo él quedó así, pero lo que sí sabemos es que la sociedad judía decía, tú eres un maldito. El juicio de Dios está contigo. Imagínate a alguien que no puede hablar. No hay lenguaje de señas en esos días. No hay una manera como él pueda comunicarse. Cuánta aflicción y cuánto dolor. Cuánta angustia en su vida. Así que este anónimo que lo llevó realmente es una persona llena de misericordia y de compasión. El versículo 33, fija allí tus ojos otra vez por favor, afirma que Jesús expulsó al demonio y el que había estado mudo habló. Literalmente el poder de Dios hizo hablar a esta persona. Debo aclarar que este caso no puede llevarnos a pensar que todo sordo mudo es producto de una atadura espiritual. Usted ahora que sepa de un sordo mudo no va a poner sus manos y no va a reprender al diablo. En este caso único, encontramos que la mudez de este pobre hombre era una evidencia de una atadura espiritual para que Dios mostrara su gloria. Y para que hoy aprendamos que el poder de Dios hace hablar. O le damos gloria o hablamos rechazando al Señor. Así que no toda enfermedad es un asunto espiritual. Hay enfermedades que son de origen genético o congénito, es decir, adquiridas durante
el tiempo de gestación. Hay enfermedades ambientales, por malas decisiones que tomamos, por lo que sea, pero hay enfermedades. Y también, muy escasamente puede haber una enfermedad que tenga una causa espiritual, demoníaca. Pero debemos tener eso en cuenta. Y tampoco podemos inferir de aquí y decir, ahora cada sordo mudo va a hablar en el nombre de Jesús. No. Hay una lección para nosotros. Y antes de eso quiero decirle una cosa. En la República Dominicana, en las Asambleas de Dios de la República Dominicana, hay un ministerio muy fuerte que no he visto aquí en Colombia. Y es que hay un ministerio a sordos mudos. Y hay pastores sordos mudos. Y hay alabanza para sordos mudos. Y hay escuela dominical para sordos mudos. Y hay obra social y tienen un instituto bíblico para sordos. Y el director de este ministerio y su esposa, pero básicamente él, fue mi profesor de este asunto en el seminario. No recuerdo estas cuestiones. Recientemente mi hija mayor en la universidad, no sé por qué estaba estudiando esto, algo de lenguaje de esto. Pero esa es la conciencia que da la sociedad dominicana al profesional de que no puede ignorar a este sector de la población, este sector que es sordo y mudo y necesita nuestra atención. Quiero decir con eso que Dios puede usar para su gloria a alguien con esa limitación. Y no está enseñando este milagro que el Señor va a sanar a todos los sordos y mudos. Pero nos está enseñando algo poderoso a nosotros. El poder de Dios hace hablar hasta los mudos. Y algunos hablarán porque Dios hará un milagro y literalmente hablarán. Pero otros tocados por Jesús, como he contado este testimonio de República Dominicana, con lenguaje de señas, hablarán acerca de la gracia y la misericordia del Señor. Dios es tan bueno y es tan fiel con nosotros. Sigue diciendo el versículo 33, miremos otra vez el versículo, que la multitud de gente común, la multitud de creyentes, dijo, jamás se ha visto algo igual en Israel. ¿No le llama a eso la atención? Usted lee la Biblia y la Biblia está llena de milagros desde el principio. Y lo que dice la Escritura en su primera línea es, Bereshit bara Elohim, en el principio el Señor hizo lo que existe. Y ese es un milagro, de la nada Dios creó. Pero voy a contarle otra cosa. Usted se fascina leyendo el Génesis y leyendo Éxodo y leyendo a los profetas y leyendo los evangelios, y hay milagros a lo largo y ancho de la Biblia, pero literalmente no se había registrado un milagro como este. Ningún profeta hizo hablar a un mudo. Solo Jesús pudo hacer esto. Y el evangelista se encarga de llamar nuestra atención y decir lo que afirmó la multitud, porque el poder de Dios hace hablar a la gente. Y lo hace hablar los misterios de Dios, y lo hace hablar las maravillas de Dios, y lo hace hablar la revelación de Dios, y lo hace hablar el carácter de Dios, y lo hace hablar el propósito de Dios, y lo hace hablar que Jesús es el Mesías, el Señor. Y estos que están hablando no eran ignorantes, permítame decirle, desde niños le habían repetido la Shema, Deuteronomio 6. Oye Israel, el Señor tu Dios uno es, y Él amarás y Él solo servirás y lo enseñarás a tus hijos. Y ellos conocían la ley y aprendían la ley de memoria. Ellos sabían la palabra, sabían lo que estaban diciendo. No fue un asunto exagerado, era literal. Y quizás vieron en este milagro el cumplimiento de Isaías capítulo 35 versículo 6, que dice: saltará el cojo como un ciervo y gritará de alegría la lengua del mudo. Hubo un anuncio profético en el siglo VIII antes de Cristo, es decir, unos 700 y más años antes de que Jesús sanara a este mudo, que dijo: hay un día en el cual los mudos hablarán por el poder del Señor. Así que el poder de Dios hizo hablar y cantar con alegría al mudo y a la multitud las maravillas de Dios. Pero bueno, no faltan los aguafiestas, no faltan los escépticos, no falta la gente que vea lo que vea de parte de Dios, siempre está buscando la quinta pata al gato. Y por eso estarán aruñados. Lleguemos a algunas cosas interesantes. Puede haber enfermedades causadas por demonio, es una verdad.
Pero no vamos a estar paranoicos con eso. Vamos a ir al doctor, vamos a chequearnos bien. Vamos a ser sabios. Cuando enseñé acerca de cómo vencer las acechanzas del diablo, dije, usted no puede estar tirando tiros al aire. Usted no puede estar reprendiendo y dando nombres raros al diablo y esas cosas. El diablo está bajo los pies de Jesús, punto. Y no hay que temer a eso. Estamos fortalecidos en el Señor. Pero tampoco podemos ignorar que puede existir un factor espiritual en una enfermedad. Pero eso es una cosa muy profunda, muy delicada, que alguien muy maduro, muy sano, muy equilibrado debe discernir por la acción del Espíritu Santo y conforme a las Escrituras. Otra aplicación para nosotros es esta: nada es difícil para Dios. Nada es difícil para el Señor. Padre, yo ruego en esta mañana, por favor, que obres en los imposibles de tu pueblo. Yo te ruego, Padre, que lo que no hemos podido cambiar en nuestra vida, en nuestro carácter, en lo más hondo de nuestro ser, Señor, por favor, cámbialo tú, Señor. Adicciones, conductas, patrones de pensamiento. Señor, haz algo en nosotros, porque el Evangelio es lo que ya tú hiciste por nosotros a través de Cristo Jesús. Y también oro, Señor, por aquellos que tienen una alimentación física, están enfermos, para que tu mano poderosa les sane. Y también suplico porque nos ayudes a corregir las cosas malas que hacemos en el matrimonio, en la familia, en la crianza de nuestros hijos, Señor, y que nos ayudes a perdonar a quien no podemos perdonar, y levantes nuestras manos y la fortalezca para que trabajemos y seamos altamente productivos. Amén. Y no podemos afirmar entonces que toda enfermedad es de origen espiritual. Fíjate dos cosas que estoy diciendo. No toda enfermedad es un asunto demoníaco, y de hecho muy raro lo será. Pero también debo decir que no toda enfermedad tiene un origen espiritual. Es decir, no podemos decir, como pensaban los judíos, que este estaba mudo porque él cometió un pecado, porque el abuelo cometió un pecado, y el bisabuelo cometió un pecado, y el tátara cometió un pecado. Y dijeron, es un pobre desgraciado, es un infeliz. Así que si tú te enfermas, no vas a estar diciendo, quién sabe qué cosa mala hizo mi abuelo, mi mamá, y yo la estoy pagando. La Biblia no enseña una cosa de karma ni nada de eso. Cuando tú vienes a Cristo y Él te perdona, te perdona. Y no necesitas ir a un encuentro de tal o cual cosa, supuestamente para liberarte de maldiciones de herencia. Desde que tú estás en Cristo, todo lo que era contrario a ti, todo lo que era una maldición, fue anulada. Amén. Así que aquellos que están gastando plata en encuentros y retiros espirituales y estas cosas, les sugiero que nos unamos todos y hagamos misiones a los huihuas. Aquellos que van a perder su plata en retiros de regresión y lo van a sugestionar diciéndole que usted tiene algo malo porque usted hizo una cosa mala, olvídese de eso. Mira al de al lado y diga, realmente Dios no me paga conforme a mis bellaquerías. Eso dice el Salmo 103, Dios no me paga conforme a mis pecados. Claro, yo enfrento consecuencias, pero realmente Dios no anda con un mazo quebrando piernas, quebrando fémur, tibia y peroné y codo y todas esas cosas, y dándole trabajo a los fisioterapeutas y a los traumatólogos. Los necesitados siempre son vistos con aprecio por Dios. Jesús no rechazó a ese hombre, la multitud lo rechazaba, pero Jesús le vio con aprecio. Diga conmigo lo siguiente, diga, Job estaba tan angustiado por su sufrimiento, que estaba casi paranoico y pensaba que Dios estaba encima de él, y llegó a decir, hasta a mi mujer le molesta mi aliento. No repetiste lo que dije. Imagínate si llega un punto en tu vida que la cosa está tan mal, que la gente siente que la gente no te respeta, que nadie te quiere, que tu familia te alejó, y dice, hasta a mi mujer le molesta mi aliento. Eso está realmente grave. Aunque la gente que tú más sabes siente que le molesta hasta tu aliento, voy a decirte una cosa, no importa cuán bajo tú caigas, Dios te ve siempre con compasión y siempre te abrazará, siempre estará contigo. Demos un aplauso a la compasión del Señor. Y esa es otra aplicación. Quien se acerca con fe en Jesús y se rinde a Él, verá sus maravillas. Y la más grande es la transformación de la mente y el corazón. Venga Jesús, Él va a hacer una maravilla en usted.
Yo no puedo garantizarle que lo va a sanar de esa enfermedad. Si Él quiere, lo sana. Amén. Yo no sé cómo sana, pero Él sana. Pero quiero decir otra cosa, Él sana cuando Él quiere y a quien Él quiere. Aquí no garantizamos sanidades físicas. No podemos hacer eso, porque Dios no ha dicho eso. Acérquese al Señor y Él manifestará su poder. Él puede prosperarlo, pero si Él quiere, lo tiene un tiempo así, viviendo con lo poco, pero gozoso y tranquilo, sin estrés y sin volverse loco. Él puede hacer muchas cosas tremendas, pero lo que sí le puedo decir es que todo el que viene a Jesús es transformado de dentro hacia afuera. El esfuerzo de la religión y de la sociedad es que necesitamos hacer cambios exteriores para sentirnos bien interiormente. Lo que hace el Evangelio, lo que hace un encuentro con Jesús es que tú eres cambiado de dentro hacia afuera. No tienes que concentrarte o hacer un gran esfuerzo para ir al cielo. Dios ha traído el cielo para ti en Jesucristo. Y Él se encargará de ti. Tú no tienes que hacer buenas cosas para que Dios te acepte. Dios te acepta así como eres, bandido, inmoral, perverso, chismoso, fastidioso que eres a veces. Saca tu espejito y di, todo eso soy yo. Diga, he venido mintiéndome diciendo que soy súper, hiper, mega especial. Pero di, yo tengo problemas de carácter. ¿Alguien puede levantar su voz conmigo y decir, yo tengo problemas de carácter? Yo tengo pensamientos malos. El único que tiene pensamientos malos soy yo, esposa. Diga conmigo, yo tengo pensamientos malos. Yo a veces hablo más de la cuenta. Soy un poco chismoso. Me da envidia ver prosperar a otro, tener el hogar que yo no tengo. O me amargo. Diga conmigo, aún así. Fuerte, aún así. Dios me ama. Él me acepta como soy. Diga, Él primero me abraza, me toca y luego me cambia. Él me hace hablar que yo no merezco su amor, pero Él me ama. Él me ama. Amén. El poder de Dios hace decir esto, tú sabes. Y el segundo gran aspecto es el poder que hace hablar a los religiosos y escépticos. Vamos ahora a clavar nuestros ojos en el versículo 34, por favor, de Mateo 9. Y dice, pero los fariseos afirmaban, expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. ¿Te acuerdas del pastor honorable de Bogotá que se me acercó allí en el municipio de Tenjo, Cundinamarca? Y entonces empezó a decirme, mira, no puedo negar que ese hombre hace milagro, Pastor Marvin. No puedo negar sus milagros, pero yo creo que los hace por Satanás. Yo solo hice silencio y dije, no voy a discutir con este anciano aquí. El que alguien no te caiga bien, el que su estilo no sea el tuyo, no te da licencia para atribuir a una posible obra de Dios una autoría satánica. Mucho cuidado con eso. Aquí tenemos unos religiosos que conocen también las escrituras, que no pueden negar la evidencia de que Jesús hizo hablar al mudo, que hizo ver los ciegos, que sanó, que resucitó. Más bien, para ser más preciso, a la hija de Jairo no podían negar eso. Así que el único argumento fue, ok, lo hizo, sí, ok, lo hizo, no podemos negar eso, pero fue por el diablo. Ese tipo es un satánico. Te voy a decir una cosa, el poder de Dios hace hablar. O para que des gloria al Señor, o para que pelees con Él, pero el poder de Dios hace hablar. Tú con Jesús no te las puedes dar de neutral. Algo hay que decir, algo hay que opinar. Y dijeron, expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. Así que mientras la multitud tiene hambre de la gracia de Dios, los fariseos, estos líderes religiosos, algunos de ellos o muchos de ellos, sienten por Jesús un odio virulento. No podían negar el milagro, así que afirmaron, este es socio de Satanás. Eso es lo que están diciendo, él es socio de Satanás.
¿Y quién es el príncipe de los demonios? Bueno, era Satanás en términos de los fariseos. ¿Y cómo se llegó a esa afirmación? Mateo capítulo 12, versículo 24 revela que los fariseos siguieron acusando a Jesús de satánico, y a su vez en esa porción de este mismo evangelio, pero a la altura del capítulo 12, usan el nombre Belzebú, que es un vocablo griego que viene del hebreo Baal-Zebut, y es una burla sarcástica de Baal-Zebul, que significa Señor exaltado. Pero con sarcasmo los hebreos decían Baal-Zebub y no Baal-Zebul, que es el Señor exaltado, y con eso de Baal-Zebub decían, eso es el Señor de una morada, el Señor de una casa, el Señor de los sacrificios idolátricos, el Señor de las moscas, el Señor del estiércol. Quiero llamar su atención. Cuando los fariseos están diciendo que Jesús hizo ese milagro por el poder de Baal-Zebú, como vemos específico en Mateo 12, están diciendo, tu milagro es un estiércol. Tu milagro es basura, es una inmundicia, es algo que viene del mismo corazón del infierno. ¡Qué odio por Jesús! Tus ojos verán lo que tu corazón siente. ¿Recuerdas? Nosotros somos lo que vemos, y somos lo que hablamos, y somos lo que hacemos. Posiblemente calificaron el poder de Dios a través de Jesús como una inmundicia, como he estado diciendo, al hacer esas afirmaciones. ¿Por qué? Bueno, porque estaban arraigados a la religión inflexible y no podían aceptar que estaban equivocados. Normas, reglas, morales. Y decía, ¿un mudo le tiene que ir mal? ¿Un mudo no tiene por qué cambiar? Porque está el juicio de Dios ahí. Así que lo que ellos estaban diciendo, este Jesús es tan satánico que tiene cierto poder hasta para levantar una sanción de Dios. Es un enemigo de Dios. ¿Por qué ellos afirman eso? Bueno, porque estaban prejuiciados por el origen humilde de Jesús. Jesús nació en un pesebre. Jesús no era una familia rica, sino obrera. Jesús no era rico. Jesús no era un Mesías fuerte, como ellos esperaban, o militar. Ellos no podían ver en Jesús al Mesías prometido que leímos, que haría que los mudos hablaran. Juzgaban por las apariencias. Y bueno, y no querían arrepentirse y reconocer sus pecados ante Jesús. No querían decir, la religión no ha servido de nada. No querían decir, realmente somos explotadores de la gente. No querían decir, nos gusta la religión para enriquecernos. Permítame hacer algunas aplicaciones. Puede haber gente con celo religioso por Dios y a la vez estar ciegos espiritualmente. Puede haber gente religiosa moralista. La gente moralista es la que cree que tiene que hacer cosas para que lo acepten y digan que está bien. Puede haber gente que sepa muchas cosas de religión y sin embargo rechazar a Dios. ¿Y cómo tú sabes eso? Bueno, la gente más religiosa es la que más critica, es la que más descalifica, es la que más trata de vagabundo, de sinvergüenza. Bueno, cuando yo les digo a ustedes sinvergüenza y pecadores, me estoy incluyendo, hermanos. Y ustedes sienten el sarcasmo espiritual que estoy usando. Pero la gente religiosa es la que te acusa, la que habla mal de ti, la que te descalifica. Y hay gente así, que para ellos nadie es aceptado, pero solo ellos, que estarán ciegos espiritualmente. Los prejuicios hacia un predicador pueden llevarnos a hacer juicios incorrectos. Yo sé que hay gente bien intencionada, quizás, hay algunos videos en YouTube que comienzan a poner en la palestra
a ciertos predicadores de fama internacional. Y comienzan a decir el falso pastor, el falso tal y el falso tal. Ahora, es probable que eso sea posible. Pero usted tiene que tener cuidado de participar de sus juicios. Observe, discierna, saque una conclusión y déjele eso al Señor. Son temas un poco delicados. No significa que no vamos a refutar la falsa doctrina. Ahora, cuando algo es falsa doctrina, hay que refutarlo. En esos días, disfruté una discusión de los ministros de alabanza de la iglesia y me encantó lo que hicieron. Hicieron un planteamiento, observen esto, y discutieron y llegaron a buenas conclusiones. Vi buena intención en eso. Yo dije, vaya, estos hombres están creciendo en la fe, están analizando y discutieron ahí. Interesante cómo hay que hacerlo. Pero yo no puedo decir de eso del autor del video. ¿Por qué? Porque critica a un famoso pastor y predicador, pero toma a un enfermo terminal para la discusión. Es decir, tú puedes ser religioso y hasta puedes tener razón en lo que estás diciendo, pero la religión te lleva a ser tan implacable, te lleva a ser tan insensible, que por demostrar que tienes razón en un argumento, no te importa tener compasión de la gente. Yo no estoy defendiendo a ese famoso predicador, voy aclarando, pero tampoco lo estoy condenando. ¿Están conmigo? Y diga, hay gente con un celo religioso por Dios que a la vez puede estar ciego espiritualmente. Y es que la visión espiritual dice, amarás al Señor sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Si lo que nosotros hacemos es para desquitarnos de la gente o porque amamos a la gente, está bien entonces que sigas reprendiendo si amas a la gente. Pero si tú no amas a la gente y solo estás reprendiendo para desquitarte y descargarte, tú eres un religioso condenador. Mira, las diferencias doctrinales no pueden llevarnos a satanizar a otras personas. Por ejemplo, todo el mundo sabe que yo no estoy de acuerdo que alguien se autodenomine apóstol, porque creo que los apóstoles fueron únicamente hasta el apóstol Pablo. En ese sentido. Pero el que alguien se haga llamar o lo llamen así, aunque yo tenga esa diferencia de postura, no me lleva a mí a descalificar a ese ministro de Dios. Así que podemos tener algunas diferencias, pero no podemos descalificar eso. Voy a hacerle un chiste cristiano. Esto es lo que pasó. Un tío mío, criado en su iglesia bautista, solo cantaban himnos clásicos preciosos, históricos. Ya tú sabes, sublime gracia, cuán grande es Él. Y no con arreglos actuales, de música contemporánea, sino con el estilo de ese momento, himnos de 1700, de 1800 y comienzos de 1900. Y que para nosotros sonaron muy gregorianos o religiosos, pero realmente lo que ellos no saben, esos himnos clásicos, es que esa era la música que se utilizaba en los bares de 1800. Ignoran un poco, pero esa no es la discusión. Lo cierto es que mi tío, acostumbrado a su liturgia suave, tranquila, en su iglesia no se hacía palma, no se dice gloria a Dios, no se dice aleluya, no se dice dígale al que tenga a su lado, no se dice un aplauso y quien vive, no se dice nada de esas cosas, sino todo el mundo adora de forma tranquila y serena. Pero él tenía unas parientes, unas cuñadas de una iglesia donde sí se hacía todo tipo de bulla. Un grito de júbilo, un grito de guerra, un grito de tal, y tal, y grito y todo el mundo con una bandera y tal. Entonces un día mi tío habla con ellas y les dice, ustedes que tanta bulla hacen, Dios no está sordo. Y ella le dice, pero tampoco es nervioso. Entonces, voy a decirle una cosa, no importa si usted cree que Dios no está sordo, quiere un culto suave, sereno, o si usted piensa que Dios no es nervioso, es decir, las diferencias de forma no son un argumento para descalificar a otras personas. ¿Usted prefiere al Dios que no es sordo o al Dios que no es nervioso? Diga, depende de. Mira,
atribuir una obra de Dios al diablo es un pecado imperdonable. Y con esto quiero ir cerrando. Atribuir una obra de Dios o a una obra de Dios al diablo es un pecado imperdonable. Voy a leer contigo Mateo 12:32 en Nueva Versión Internacional. Quiero que leas eso conmigo para que tengas cuidado, porque el poder de Dios siempre hace hablar. Y el poder de Dios hace hablar para darle gloria a Él, hace hablar para rendirnos a Él, o hace hablar para que blasfememos. Ojo a esto. El poder de Dios siempre hace hablar, siempre. Ten cuidado que tu hablar no sea una blasfemia, no sea un juicio sobre ciertas personas. Debemos estar claros doctrinalmente y refutar la falsa doctrina, por supuesto que sí. Contender ardientemente por la sana doctrina. Pero los ataques personales deben ser de cuidados y atribuir que algo es satánico cuando no es muy peligroso. Lea conmigo y dice: a cualquiera que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni en este mundo ni en el venidero. Aquí no se trata de que usted diga una palabra mala al Espíritu Santo y que puede decir palabras malas a Jesús. No. Aquí la blasfemia, el insulto contra el Espíritu Santo es exactamente lo que hicieron los fariseos. Dijeron que Jesús liberó al mudo por medio del demonio, siendo que Cristo afirmó: el Espíritu del Señor está sobre mí. Así que cuando tú te mantienes diciendo que las obras de Dios son obras del diablo, irás directo al infierno. Pero si alguna vez tú has dicho eso y has dicho: Señor, yo he pecado, pensé que tu poder era un engaño, un lavado de cerebro, pero yo creo que tú transformas realmente la gente, tú amas y tienes un plan, creo que tu evangelio es poder, no me avergüenzo de él, para salvar a la gente, tú eres perdonado. La blasfemia contra el Espíritu Santo es mantenerse diciendo que una obra de Dios es una obra del diablo. Tenga cuidado con eso. Quiero concluir diciendo lo siguiente. La curación de este mudo corrobora la identidad de Jesús como el Mesías. Ese es el propósito de la sanación de ese mudo, que Jesús es el Mesías prometido, el Salvador del mundo. Y la evidencia de Cristo como el Mesías era aplastante. Solamente aquellos que estaban intencional y determinadamente ciegos al significado de las obras de Jesús no lograban entender de quién se trata. El defecto no estaba en la evidencia, sino en el corazón de las personas que no querían aceptarlo. El poder de Cristo siempre hace hablar para reconocerlo como Señor y Salvador o para rechazarlo y hasta decir que es el diablo. Voy a repetir eso. El poder de Cristo siempre hace hablar para reconocerlo como Señor y Salvador o para rechazarlo. ¿Qué es lo que usted está diciendo acerca de Jesús? ¿Ha dicho usted: Jesús es mi Señor y es mi Salvador? Usted es un bendito de mi Padre. Pero si usted está pensando que Jesús es un demagogo, si usted está pensando que Jesús es un brujo judío, si usted está pensando que Jesús es un hechicero, si usted está pensando que Jesús es solo un maestro de moral, usted está condenado. Algún día esta será la experiencia de toda persona, de los benditos y condenados. Dice Filipenses 2, versículos 10 al 11. Para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. El poder de Dios hace hablar, y aún por la eternidad. Levántese y vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Señor, quiero pedirte en esta buena hora que nos has regalado, en esta mañana preciosa, que nos concedas cada día de nuestra existencia hablar del impacto de tu poder en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestras familias.
Ante ti, Señor Jesucristo, nadie puede callar. Tiene que decir que eres el Señor, el Salvador, o tiene que rechazarte, Señor. Amén.